Vamos a hablar con una persona de la zona de Jujuy, que es extraordinaria en la sustentabilidad. Es muy interesante, se llama Silvia Rojo, dirige una fundación que tiene muchos años y mucha experiencia en lo que son técnicas para utilizar energía solar, para generar toda la tecnología necesaria en lugares donde no es tan sencillo el acceso a la energía y a tantas otras cosas como puede ser la puna. Y bueno, directamente vamos a ir a que nos cuentes qué es lo que hace Ecoandina y toda su tecnología solar, los técnicos, en qué es lo que están trabajando en Jujuy. Bueno, primero quiero aclarar porque recién decías una alemana que estaba hace Bárbara muchos años, Holter. creo que, claro, pero Bárbara sigue estando con nosotros, estás desde el inicio, llevamos 34 años como grupo y luego como fundación, 10 años después, así que somos, digo yo siempre, los dinosaurios de la energía solar en Argentina, porque Bueno, empezamos cuando nadie hablaba de la energía solar, esas cosas raras que hacen ustedes, nos decían. Pero bueno, finalmente nos dieron la razón, el tema de conservar la naturaleza y tratar de utilizar las energías renovables, que de ello Argentina tiene en demasía y de todos los tipos de energías renovables. Entonces es una oportunidad que hemos perdido muchos años de aprovechar, pero bueno, dadas las circunstancias actuales, se impone ahora que aprovechemos estas energías y dejemos de usar tanto de los combustibles fósiles que están afectando tanto el clima del planeta, ¿no? Bueno, en ese sí, momento, como digo, perdón, no, no, sí, pregúntame. vos decís que eran como los dinosaurios, ¿no? En ese momento yo recuerdo que estaba el grupo Pirca, ¿no? Con las También, cocinas. también. Claro, ellos fueron los primeros que empezaron a fabricar, porque tenían un tallercito, empezaron a fabricar las cocinas, algunos termotanques, que traíamos termotanques de origen europeo y empezamos a reproducirlos aquí, pensando que iban a funcionar bien, ¿no? Son artefactos muy costosos y muy bien diseñados para captar hasta el último rayito de sol, porque Europa tiene 3 veces menos energía o radiación solar que la que tenemos en Argentina. Entonces, ellos tienen artefactos súper eficientes. Y como digo siempre, ¿no? Nosotros no necesitamos un Rolls Royce de la energía. Con un fitito andamos bien, porque tenemos un exceso de radiación. Exactamente, porque tenemos un exceso de radiación, somos muy privilegiados en Argentina en todos los tipos de energías renovables, desde el sur con los vientos, el norte con el sol, el este con la biomasa, bueno, y la mareomotriz y todas las demás en los océanos. Tenemos una infinidad y todas conectadas también, o sea, se pueden aprovechar de varias en varios lugares. Entonces, digamos, estamos un poco atrasados en el aprovechamiento de las energías renovables. Y con esto de la guerra y otras situaciones, bueno, la situación climática mundial que es súper evidente, ya no se puede discutir que la cuestión climática es un evento que nos atraviesa. Bueno, estamos en la oportunidad de aprovechar lo que tenemos en Argentina y poder empezar a utilizar estas energías justamente que son renovables, no consumen los combustibles fósiles como en este caso, que causan tanto perjuicio y nos benefician a todos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va con este aprovechamiento, estamos en un buen camino, por lo menos en algunas provincias de Argentina, como bueno, Jujuy, que está aprovechando al máximo muchas de ellas. Entonces, creo que es una oportunidad que hay que tomarla cuanto antes, porque estamos muy atrasados en la reconversión de las energías renovables por las energías fósiles, ¿no? Contanos qué es lo que está haciendo Ecoandina en cuanto a los que son productos, ¿no? Que
porque dijiste que están muy avanzados en Jujuy, pero ¿qué es lo que están haciendo en este momento que alguien puede quizás replicarlo en algún, por la cantidad de sol que hay en este país, en algunos lugares como San Luis, San Juan, Córdoba? Exacto. Bueno, sí, sí, todo el oeste de Argentina tiene el gran privilegio de tener una excelente radiación solar, de las mejores del mundo, y hay 5 lugares con las mejores radiaciones del mundo, ¿no? Entre ellas está Argentina, o la zona principal de Argentina, el norte-oeste, y bueno, que llega hasta Cuyo, obviamente. Y bueno, este aprovechamiento que se puede hacer, nosotros lo hemos llevado a la parte más familiar o comunitaria, ¿no? Porque empezamos a trabajar en comunidades muy aisladas, a las cuales no les llegaba el combustible fósil, o las garrafas de, bueno, también es combustible fósil, el gas no llegaba, o tardaba mucho, los caminos son difíciles, entonces a veces los garraferos no querían ir, y solamente dependían de la leña. Y la leña en la zona andina es a partir de plantas que son muy achaparradas, porque justamente al estar en una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, las plantas crecen muy lentamente y con poca corteza vegetal, entonces no hay grandes troncos para quemar. Entonces la gente aprovecha lo que son las yaretas, las tolas, los árboles de queñoa, que son las tolas, claro. Son árboles todos, perdón, leñosas todos, de muy baja combustión. Entonces se necesita mucha cantidad de leña para producir la misma cantidad de energía que en otros lados, con un tronco de árbol de leña más gruesa, más pesada, puede producir la misma combustión. Entonces, se exterminan, podríamos decir, grandes cantidades de leña para producir una combustión para las necesidades básicas. Siempre digo que la gente no hace una depredación por gusto, sino por necesidad, porque estamos pensando que en la Puna tenemos temperaturas de hasta 25 grados bajo cero en el invierno, y obviamente se necesita la combustión para calefaccionar los ambientes, para cocinar, para calentar agua, para bañarse por lo menos de vez en cuando. Entonces yo digo que es la energía de la supervivencia, la energía calórica, la energía térmica. Entonces cuando nosotros llegamos a la zona, bueno, con Bárbara, como mencionaste, Bárbara Holzer, Heiner Kleine-Hering, que fue la pareja que se instaló primero ahí, y mi padre, Mario Rojo, que lo trajo a Heiner de Alemania, porque él es hidrogeólogo. Entonces, como para buscar las tomas de agua en la Puna, lo conectó con el CFI, y a partir de ahí empezamos nosotros paralelamente a hacer acciones de llevar elementos que pudieran suplir estas necesidades a las poblaciones más aisladas de la Puna. Entonces empezamos trayendo algunos artefactos como termotanques solares europeos, cocinas parabólicas, hornos de caja. Y bueno, así fuimos trayendo distintas cosas hasta que en el año 2000 no se pudo importar más, y empezamos a fabricar algunas cosas, incluso con Pirca, como mencionabas, con el grupo Pirca, que lamentablemente hace menos de un mes y medio nos abandonó Armando Álvarez, lamentablemente, que era el director de Pirca, Corazón de piel, ¿no? el corazón de Pirca, que fue en su taller el que empezó a fabricar alguna de estas cosas. Y bueno, estos artefactos los fuimos poniendo en escuelas, y en la medida que la gente lo iba usando, se iba motivando el resto del pueblo, bueno, a querer estas soluciones solares, como les dijimos, porque, bueno, evitaban de tanta ley por la vida, ¿no? Porque
porque hay que cosechar la leña, traerla, quemarla, provoca muchos malestares de enfermedades respiratorias, sobre todo para las mujeres y los niños, que están los que están más en contacto con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años, por 10 años, estuvimos trayendo artefactos, probando, y a partir del año 98 nos convertimos en fundación. Entonces ya llevamos 24 años como fundación, 34 desde que comenzamos nuestras actividades con estos temas. Y bueno, empezamos a desarrollar, después de que ya no pudimos importar más, empezamos a desarrollar la tecnología acá con un doctor en energía solar, Christoph Müller, que vino y se enamoró del norte y del sol que tenemos acá, y él se doctoró en energía solar y empezó a traer ideas de lo que se hacía en el mundo para desarrollarlas con los materiales que se encontraban acá o que se podían disponer en Argentina. Y así empezamos a desarrollar una serie de artefactos como cocinas, hornos, calefacción de ambientes y demás, que pudimos empezar a implementar en lo que llamamos en esos años los pueblos solares. Y los pueblos solares concebimos este concepto como lugares donde se podía usar tanto la energía térmica, que es lo que acabo de describir, como la energía fotovoltaica, que es la que se hace con los paneles fotovoltaicos que convierten la luz en electricidad, y que estos ya estaban en un programa paralelo a lo que nosotros veníamos haciendo, que era, o que sigue siendo, el programa PERMER, un programa de la Secretaría de Energía de la Nación, que colocaba paneles fotovoltaicos en las casas aisladas, en las viviendas aisladas, y con 1 o 2 paneles y sus baterías para la electricidad básica, para la luz, para una televisión de bajo consumo o una radio. Entonces decíamos nosotros que los pueblos eran solares, tanto por la parte eléctrica que ponía el PERMER, o por ejemplo en los pueblos concentrados, microredes para el abastecimiento de todo un pueblito chiquito. Estoy hablando de 100, 200 personas por pueblo. Entonces concebimos este concepto como el uso integral de la energía térmica y eléctrica. Vos cortame porque yo, viste que soy de Silvia, ¿nos hablar podés y largarme. cómo son estos pueblos? Estos pueblos, no, esos pueblos que son tan aislados y que uno los ve cuando va por la Puna, son Sí, chiquitos, cómo son, cómo están estructurados y cómo colocan ellos todos, porque yo me acuerdo que Bárbara decía, bueno, esto alcanza para tantas horas de una plancha, tantas horas de una heladera, ¿no? Lo que trataban era que no fueran a buscar esa leña, porque además los chicos cuando claro, estaban en el colegio, en invierno tenían que salir a calentarse las manitos con el sol. ¿Qué así es. características tienen esos pueblos? Bueno, qué buena pregunta, porque por ahí uno en el imaginario, no, por ahí no, si no fue a esos lugares, no se imagina cómo es la vida, ¿no? Que puede hacer estas temperaturas tan extremas en la noche, por ejemplo, o incluso durante el día, estar a menos 10 grados, pero con un sol que raja la tierra. Entonces, es una energía que está ahí esperando que sea aprovechada con algún artefacto. Y si no está ese artefacto, hay que cosechar la leña, que cada vez se va a buscar la leña, que son atados, que se traen en la espalda, porque bueno, no siempre hay vehículos para trasladarlos. Entonces es una cuestión familiar, que una vez a la semana la gente va cada vez más lejos, muchos kilómetros, a buscar estos atados de leña, porque ya como se va desertificando, la desertificación es el excesivo corte de leña en ciertos lugares, que provoca justamente que no se reproduzcan nuevamente las plantas, y eso es la desertificación. Entonces, como está produciéndose cada vez más en los alrededores de los pueblos, los dueños de estos terrenos cada vez los cercan más para justamente proteger la poca vegetación que va quedando. Entonces, la gente cada vez tiene que ir más lejos a buscar la leña, y bueno, es una tarea diaria.
y una de las cosas que es un poco polémica, podría decir, es que los mayores desertificadores son las escuelas. Parece una contradicción porque donde se tiene que enseñar a no cortar la leña, justamente, pero si las escuelas no tienen la energía suficiente para la cocción, para la calefacción o para la higiene de las duchas, entonces, bueno, no tienen otra que cortar la leña o hacer traer leña de las zonas forestales, ¿no? De las zonas de los valles o de la yunga. Entonces, teniendo una energía de las mejores del mundo, como decía, hay 6 lugares en el mundo con mayor radiación solar, y en la Puna de Jujuy estamos en uno de esos mayores lugares de utilización de esta radiación. Entonces, lo único que hay que hacer es poner artefactos que puedan captar ese sol, que es prácticamente todos los días del año, ¿no? Porque tenemos prácticamente un mes entre días nublados y lluviosos en todo el año que no hay sol, o que no hay sol en un momento del día, porque por ahí llueve y sale el sol nuevamente. Entonces, es muy poco el tiempo en que no se utiliza la energía solar y puede utilizarse lo que yo le llamo la energía alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa tiene que ser justamente el combustible fósil. Es la que hay que usar cuando no hay otra cosa. No al revés, como se usa a veces el concepto de que la energía alternativa es la renovable. Es una contradicción decir que la alternativa es la renovable, porque la renovable se renueva y la fósil no se renueva. Entonces, también uno cuando cambia los paradigmas mentales, también puede pensarse Ahí sí, de otra manera, Silvia. ¿no? Entonces, bueno, entonces pensamos que todos estos artefactos, que son artefactos muy durables, decimos que son artefactos heredables, no hacemos artefactos, no hicimos nunca artefactos de autoconstrucción que se degraden en poco tiempo, que funcionen Claro. en otros lugares, como por ejemplo calefones de botellas, que son muy útiles para lugares donde no son tan extremos. Pero acá con estas temperaturas y esta radiación solar, por ejemplo, un calefón de botellas no dura, porque se degradarían rápidamente las botellas y no funcionaría. Entonces, tienen que ser artefactos que duren mucho tiempo, y hemos tenido la grata satisfacción de que hemos visto algunos de ellos, muchos de ellos, que han pasado de las abuelas a las madres a los nietos. Entonces, hay como 3 generaciones que vienen usando artefactos que ya vienen durando 25 años, ¿no? Entonces, es una ventaja comparativa respecto de los combustibles que se gastan y hay que reponerlos constantemente. En cambio, esto, por ejemplo, una cocina, es cuestión de orientarla al sol, una cocina parabólica, a la mañana hacia el este, de donde viene el sol, al mediodía va a estar mirando hacia el sol en forma vertical, y a la tarde va a estar hacia el oeste. Entonces es como siguiendo el recorrido del sol, es la ventaja que tiene una cocina parabólica. Un horno de caja, de la misma manera, es como tiene un efecto invernadero, porque es como una cesta aislada, es un lugar aislado donde se puede colocar el alimento, se cocina, justamente porque todo el calor se concentra ahí, entonces hace un efecto invernadero y se puede cocinar, y bueno, nada, se lo va orientando de la misma manera, se lo va orientando al sol. Después tenemos otro artefacto que hemos desarrollado justamente con el doctor en energía solar, con Christoph Müller, que es la calefacción por aire caliente. Y el aire caliente es un poco menos eficiente que el agua caliente para la calefacción, pero en un lugar tan extremo como la Puna, si hubiésemos hecho sistemas de agua caliente, se congelaría y siempre tendríamos algún problema de pérdida. En cambio, con el aire no está ese problema. Entonces, los sistemas de calefacción por aire caliente que hemos hecho
prácticamente en 14 escuelas y centros comunitarios, funcionan como un gran colector de aire caliente puesto en el techo, y por chimeneas se lleva con un ventilador invertido hacia abajo el aire caliente y entra como si fuera un split, un secador de pelo, Qué entra maravilla. por una chimenea y levanta la temperatura de un ambiente en 10, 15 grados según la temperatura inicial. Entonces podemos mejorar la calidad de, ¿no?, por ejemplo, de una escuela con este tipo de calefacción que funciona cada día del año que hay sol, que es casi todo el año, ¿entendés? Entonces ya es una solución por mucho tiempo. Y en el caso de que algo falle, por ejemplo, que tiren una piedra al techo y se rompan los vidrios, que son los que provocan el efecto invernadero en el techo, se saca el vidrio ese, se limpia, se pone otro vidrio y sigue funcionando. Es algo muy, muy fácil de mantener. Ahora es curioso, ¿no? Con esta riqueza, vos decís, somos el sexto o es la sexta región del mundo, quinta, ¿no? Todo, están los desiertos, o como está la planta solar de Atacama, ¿viste? El Cerro de Atacama. Jujuy podría ser absolutamente, no te digo absolutamente solar, pero podría ser en un porcentaje altísimo solar. ¿Por qué no sucede eso existiendo el PERMER y todos los convenios que hay, que existen, gubernamentales y no gubernamentales, para que más gente tenga estos aparatos y dependan menos de los combustibles fósiles? Bueno, Jujuy ha hecho un gran avance con el gobierno actual porque hizo la mayor planta solar fotovoltaica de Latinoamérica, que es Cauchari. Cauchari está en la bota de la provincia de Jujuy, en la bota, quiero decir, en la parte inferior que provoca como el taco de una bota. Jujuy parece un zapato y el taco de ese zapato es la parte inferior de Jujuy, donde está la planta de Cauchari, que es el desierto de Olaroz, donde está ubicada esta planta, que tiene 1.000.000 de paneles fotovoltaicos y está inyectando energía solar a la red. De hecho, esa planta, que es la mayor de Latinoamérica, está generando una renta para la provincia de Jujuy, con la cual el gobierno de la provincia está construyendo 253 escuelas, lo cual es glorioso para ¿Te Jujuy parece? porque es maravilloso. Entonces sí se están aprovechando estos recursos, por ejemplo, desde ese punto de vista, pero a nivel macro, digamos. Entonces esta planta inyecta la energía al conexionado nacional, va también una parte para Jujuy, pero también se vende esa energía hacia el conexionado nacional, o sea, va a todo el lugar donde haga falta, ¿no? Se suma a todas las generaciones de energía de Argentina. Entonces hay un gran aprovechamiento a nivel macro. Nosotros nos hemos concentrado a nivel micro y un poquito más, como las pequeñas comunidades, porque es lo que nosotros como Fundación Ecoandina pudimos hacer. Pudimos hacer porque somos una fundación, nuestros recursos dependen exclusivamente de ir generando un proyecto atrás de otro. En este momento estamos en el proyecto número 103 o 104, creo. Y esto es un esfuerzo muy grande de escribir, por lo menos 3 por 1, así que debemos haber escrito unos 300 proyectos para que nos aprueben estos 100, y búsqueda de fondos y demás, porque no tenemos un patrocinador exclusivo, digamos. Nosotros vamos buscando para cada tipo de proyecto un financiador que pueda cubrir lo que necesitamos para desarrollar alguno de estos artefactos o sistemas que se necesiten. Y el tema Sí. es estos artefactos que ustedes tienen, que ustedes construyen o que han creado, en otros lugares podemos usarlos, se pueden comprar, es posible aplicarlos y llevarlos a lugares donde hay mucho sol y bueno, sería divino tener una parabólica Por o, supuesto. o un calefón, ¿no? Bueno, me das pie porque una de las cosas que me estoy olvidando de decir es que
hace unos años, tuvimos que desarrollar bueno, se desarrolló paralelamente a Ecuandina una micropyme para poder fabricar los artefactos que Ecuandina tenía que poner porque no había dónde conseguirlos. Entonces ahí nació Juiy Solar, y Juiy Solar está desarrollando una serie de artefactos más allá de los que hemos colocado nosotros para el público en general, porque nos pasaba que a veces venía gente y nos decía, esas cosas que ustedes pusieron en el proyecto, lo necesito para mi casa, y no había dónde comprar, o muchos de los artefactos que llegan a Argentina importados no están pensados para nuestra radiación solar, están pensados para radiaciones menores. Entonces no funcionan bien porque son exageradamente captadores de la energía, y los equipos no resisten más de 3 años. Y nosotros pensamos que los artefactos tienen que ser muy durables, tienen que ser heredables, como dije hace un rato, que pueden pasar de una generación a otra y no generar basura en poco tiempo. No están dentro de la obsolescencia programada. Entonces, Juiy Solar, con un grupo de técnicos, han desarrollado artefactos específicos para nuestra región andina, como son el termotanque XSOL 100, que es un termotanque de 100 litros, del cual el gobierno de la provincia en el año 2016 pensó en que podían colocarse en todas las viviendas sociales que se construyeran en la provincia, y así en 2 años y medio más o menos se pusieron en 5.000 viviendas. Así que hay 5.000 viviendas que tienen su propio termotanque en viviendas sociales, ¿no? Y que pasaron por ahí de bañarse con el agua caliente calentada en una olla y pasada una botella de gaseosa, así bañándose con el chorro de la botella, porque así nos han contado, a bañarse con agua caliente que cae de una ducha y que se calienta con el agua del sol, con el calor del sol, y no necesitan otra energía que esperar que el sol caliente el agua, ¿no? Porque por ahí no tienen los recursos para comprar un calefón que sea para generar un híbrido y compensar los días que no hay sol. Y también Juiy Solar ha desarrollado artefactos para edificios, entonces artefactos de 1.000, 2.000, 10.000 litros, o sea, se puede reproducir los artefactos según quien lo necesite, ¿no? Se puede como a medida, adaptar toda la ¿no? tecnología. ¿Perdón? A pedido, vos podés decir, yo Claro. necesito esto y te lo pueden hacer. La empresa, el microemprendimiento es, para que todos sepamos, se llama Jujuy Solar, ¿no? Juiy Solar, Juiy, con el apócope, Juiy Solar. Ah, Jujuy Solar. J-U-Y, Juiy Solar. Sí, Jujuy Solar. sí, sí. Excelente, para Y tener dato, Juiy ¿no? Solar, claro, y Juiy Solar entonces ahora fabrica para Ecuandina, pero también para particulares que necesiten otras cosas, como también calefacciones de ambientes, o bueno, distintos artefactos ahora se están haciendo para deshidratadores, secadores, porque la tecnología lo que hay que hacer es adaptarla para la necesidad, ¿no? Entonces hay que pensar qué es lo que se necesita y dimensionar y crearla en función de la necesidad, no pensar que uno compra un artefacto y lo usa de la misma manera en cualquier situación. Ahora, qué interesante sería, esto por esto que estás contando, que hay una potencialidad cuando se llaman empleos verdes de Totalmente. generar este tipo de productos, porque no hay tantos lugares en el mundo bueno, que tengan esta calidad de iluminación solar gratis. Ahí está sobre nuestras almas y cuerpos todo el tiempo. Qué lindo podría ser quizás como para exportación, para los países limítrofes, para países de toda Iberoamérica, u otros que tienen mucho sol en sus vidas, ¿no? ¿Es posible también?
Es una excelente pregunta porque de hecho ya hemos tenido contactos con países vecinos como Paraguay, por ejemplo, que está muy interesado en los desarrollos que ya hemos hecho a lo largo de los años, porque la ventaja que tenemos son las décadas que tenemos de prueba y error de muchas 30 cosas, y entonces podemos decir, claro, podemos decir, esto funciona por tal motivo, esto no funciona por tal otro. Entonces, porque pensando en cosas que duren, no que estén fuera de la obsolescencia, porque claro. para generar cosas de corto tiempo de duración, sí, por ahí es más fácil. Y total, se rompe y vendemos otra cosa. Y nosotros pensamos que ya estamos en un momento del planeta en que tenemos que hacer cosas más durables y más funcionales, y sobre todo un tema tan sensible como la energía, que es, a veces, ¿cómo se diría? Provoca una diferencia entre clases o entre personas que no tienen, no me sale la palabra, hay una, ¿cómo es la palabra? Provoca que unos tengan y otros no me sale la palabra. Claridad, ¿no? Una inequidad, exactamente. Provoca una inequidad porque el acceso a la energía debería ser eh, más una cuestión socialmente accesible para la mayoría, ¿no? Un derecho, ¿no? Nosotros, un derecho, totalmente. Nosotros formamos parte de una plataforma que se llama Plataforma de Acceso a la Energía y Equidad, es una plataforma latinoamericana, conformamos varios países, Brasil, Bolivia, Paraguay, incluso gente de Centroamérica, Costa Rica y demás, Chile, en la cual nosotros, estas ONG, pensamos que la energía tendría que ser más equitativa porque hay una diferencia en calidad de vida extraordinariamente alta entre el que no tiene energía y el que tiene energía. Solamente un concepto, por ejemplo, porque estamos haciendo en este momento un proyecto que es para comedores comunitarios. Y estos comedores en los que abordamos, que son de la ciudad de San Salvador de Jujuy, estaban cocinando con leña, están cocinando con leña. Leña de árboles nativos, dentro de la ciudad estoy hablando, ¿no? Leña de árboles nativos que van a cosechar en los alrededores de la ciudad porque no tienen el dinero para comprar la garrafa, ni tampoco tienen la cocina industrial que necesitan para cocinar. Entonces estamos pensando en las alternativas energéticas y bueno, pensamos un horno de caja, una parabólica, incluso una cocina rocket, que es una cocina de doble combustión altamente eficiente que permite cocinar con biomasa, pero pueden ser cartones, pueden ser acerrín, pueden ser desechos biológicos, pero no necesariamente árboles, ¿no? O ramas. Y entonces, cuando evaluamos esto, algo que nosotros ya lo aprendimos desde hace muchos años, la falta de energía provoca, o sea, la pobreza energética provoca pobreza alimentaria. ¿Por qué? Porque si vos no tenés la energía suficiente para cocinar, por ejemplo, lentejas, no vas a poder cocinar lentejas porque necesita mucho tiempo de energía para la cocción de ese alimento, Como ¿no? pasó cuando quisieron incluir las hojas en el menú de los Claro, chicos, aparte es exactamente. nada que ver, porque no les hace bien, pero tenían que tener horas de cocción, ¿no? Exacto. Bueno, Silvia, aquí entonces eso, preguntan, sí, discúlpame que te interrumpa, sí, esta dale, dale. pregunta, si el Instituto Argentino de Estudios de Zonas Áridas, de lo que era el CRISIT, El IADISTA, Mendoza, el CRISI. trabaja, ¿ustedes trabajan con ellos? Hace muchos años formábamos parte del grupo de desertificación de Argentina y el IADISA estaba, con el CRISIT estaba formando parte de ellos. Sí, sí, hemos trabajado hace muchos años que no sabía de ellos. Mira, y seguirán, deben seguir trabajando, ¿no? Sí, El, supongo porque dependen de la universidad, creo. claro. Un Bueno, poco del es computador. muy inspirador todo lo que estás diciendo, porque en realidad como argentinos
nos eleva a saber que tenemos ese poder para tener energía, ¿no? Y todos los técnicos apasionados como vos y quienes te han precedido, quienes siguen estando, eh, encantados haciendo estos artefactos. Ustedes también tienen una casa muy especial Ah, que es la casa sustentable. ¿Qué características tiene esa casa? bueno, esto surge, nosotros tenemos una sede en plena Puna, en San Juan de Mizarrume, un pueblito que está a más o menos 8 o 9 horas de San Salvador de Jujuy, en la plena Puna, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y esa casa se inauguró en el año 97. Y es nuestro centro de trabajo, como una casa de montaña para toda la región andina, o sea, parábamos ahí para poder trabajar en la región andina. Pero muchas veces nos decía la gente, no, pero el sol está en la Puna, acá en los valles no tenemos tanto sol. Y un dato que siempre digo que te da la dimensión de la radiación solar en Argentina, la radiación solar de Alemania, ¿no? Es 700 más o menos kilowatt hora, kilowatt hora por metro cuadrado por año, y esa es más o menos la misma radiación que Tierra del Fuego. Entonces, entre Jujuy, estamos en un extremo de 2.500 más o menos kilowatt hora por metro cuadrado por año, hasta unos 1.800 que está Jujuy, San Salvador, 2.000 por ahí, unos 1.000 que está Buenos Aires, hasta llegar a los 700 de la Patagonia. Imagínate que tenemos una radiación mucho más alta que Alemania, que es uno de los mayores usuarios y desarrolladores de artefactos de energía solar. Entonces, tenemos todo Argentina, aún los lugares que parecen que no tienen tanto sol como Tierra del Fuego, tenemos una radiación suficiente como para generar la energía necesaria. Entonces, eso te da la dimensión de la potencialidad que tenemos en Argentina. Una riqueza increíble, como es el viento Extraordinario. de Patagonia, o vos te referiste también Exactamente. a lo mareomotriz, a lo geotérmico. Exacto. Es decir, en energías La tenemos, biomasa. y sin embargo es como Claro, que un impulso, ¿no? hemos Para pasado muchos años sin utilizar las energías renovables porque justamente la energía fósil estaba demasiado barata porque estaba muy subsidiada. Con los subsidios que se empezaron a quitar ahora, aún todavía estamos 5 veces casi abajo del costo de la energía que hay en Uruguay. Si uno pasa a Uruguay, el mismo kilowatt que acá cuesta X, en Uruguay cuesta 5 veces más. Entonces, todavía nos estamos quejando del costo de la energía, pero no nos damos cuenta que el costo de la energía tiene otro valor, no es el que tenemos acá subsidiado. Y incluso con esta quita de subsidios que se hizo hace poco, todavía no estamos al nivel. Entonces, estamos muy mal acostumbrados a desperdiciar energía, a no utilizarla con artefactos eficientes, a no aprovechar la energía que tenemos de la naturaleza en la forma que corresponde, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados, digamos, ¿no? Tendríamos que empezar a mejorar estas situaciones porque, bueno, nada, ya el cambio climático es muy evidente. Hoy acá, que estoy en la provincia de Salta, hizo un calor extremo que sobrepasó los 40 grados y y encima ahora se cortó la luz. Yo estoy acá con la luz de la computadora porque ya se está haciendo de noche y todavía no vuelve la electricidad. Y bueno, y tenemos otras alternativas como estamos viendo ahora que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, la planta de Cauchari. Están haciéndose plantas fotovoltaicas en distintos lugares del país. Hay otras oportunidades como la generación de energía solar térmica, con plantas solares térmicas también, que podrían ser mucho más beneficiosas porque generarían energía tanto de día como de noche, porque se puede conservar esa energía y generar de noche también, que no pueden hacerlo los paneles fotovoltaicos.
hay muchas oportunidades de desarrollar otras situaciones de energías renovables para Argentina, porque tenemos todas las ventajas comparativas respecto de otros lugares del mundo, ¿no? Mira cuánta riqueza, ¿no? Hace un tiempo salió, yo hice una vez un recorrido por los pueblos solares para hacer una nota hace mucho, pero hace un tiempo salió una nota enorme por todos lados que decía el primer pueblo solar de América Latina, que estaba en Jujuy. ¿Es así? Porque viste que las notas Bueno, periodísticas... sí, en realidad se tomó el nombre, pero lo que se hizo últimamente con el gobierno de la provincia son plantas de generación fotovoltaica autónomas, con la conservación de la energía en baterías de litio para luego hacer la conexión a la red. O sea, es uno de los sistemas posibles. No es todo el pueblo. Nosotros lo habíamos pensado un poco más como el uso integral de la energía, porque en ese momento no había estas plantas solares. Entonces, bueno, lo que se tomó es el concepto, pero la idea es que cada pueblo incorpore otros tipos de energía, como la térmica también, con los termotanques solares, con las cocinas y demás, para que los pueblos sean solares en forma integral. Esa es como la idea final. Ese mix energético, ¿no? Que dicen que es el que Exacto. vale la pena. Ahora, Silvia, Y ¿nos me podés contar preguntaste de cómo? la casa solar, me preguntaste de la casa solar. Sí, Eh, yo me fui con la primer casa, la Ecohuasi, que la tenemos en San Juan de Mizarrumi, yo y lo la gente recuerdo. nos decía, sí, y la gente nos decía, bueno, pero el sol solamente está en la puna. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer una casa en la ciudad, que sea nuestra sede de ciudad, y mostrar que también la energía en San Salvador de Jujuy es tan buena, es muy superior incluso a otros lugares del mundo. Entonces empezamos en el año 2006 a desarrollar un proyecto que terminó siendo un rompecabezas de proyectos, porque fue un proyectito atrás de otro, y hay como una multiplicidad de proyectos que conformaron lo que finalmente es el Centro Cediera, que es Centro Ecoandina para el Desarrollo e Interpretación de Energías Renovables y Ambiente, que incluye una casa ecosolar, así le llamamos, y un taller de desarrollo de artefactos, además de un parque donde mostramos las distintas tecnologías para su utilización y su interpretación, en el sentido de que se pueden usar, ver cómo funcionan y demás. Y entonces esta casa, que tardamos 11 años en terminarla, porque íbamos consiguiendo una puerta de un lado, las paredes del otro, y así Mira, tuvimos como, sí, como 20 donantes y proyectos para poder terminarla. Es un ejemplo de un uso de una casa pasiva. Una casa pasiva es una casa que de por sí no necesitaría artefactos activos. Artefactos activos vendría a ser, por ejemplo, la calefacción solar. Tiene un ventilador que se acciona con un panel fotovoltaico, que cuando hay sol acciona el ventilador y entonces el aire caliente ingresa adentro de la casa. Eso sería un elemento activo. Un elemento pasivo que tiene la casa, por ejemplo, es un muro trombe, que es un muro captador de calor. Es un muro hecho de piedra, pintado de negro, sobre el cual, ubicado hacia el norte, en forma vertical, en ese lugar se coloca un vidrio, entonces hace un efecto invernadero en esa pared. ¿Qué pasa? El sol ingresa ahí, calienta esa pared, esas piedras, y entonces el espacio que se conforma entre el vidrio y la piedra, ese aire se va calentando. Ese espacio que se calentó, se abren unas ventanitas arriba y abajo, y ese aire caliente ingresa al salón que está detrás, y el aire frío del salón ingresa nuevamente al colector y hace una circulación, y eso calienta el salón. Es como la climatización del salón. Y a la vez, cuando se va el sol, se cierran las ventanas y irradia el muro, el calor de las piedras. Si uno puede ver cuando hay sol
y se fue y calentó en un lugar donde hay piedras. Cuando se va el sol, las piedras siguen radiando el calor. Bueno, ese calor que radia durante la noche, y eso se llama un muro trombe, que es el nombre de otro alemán, como muchas de las cosas que se desarrollaron en Alemania. Bueno, el muro trombe es un artefacto que no necesita electricidad, no necesita que sea activo. Entonces, eso es un elemento pasivo. A eso se llama, por eso se llaman las casas pasivas, son las que no tienen elementos que son ni eléctricos ni con otros combustibles. Bueno, Sí. Queremos, por ejemplo, la cocina, ¿cómo? queremos casas pasivas todos en lo posible. Claro, sería lo ideal porque tengan ventilación, esta tiene ventilación cruzada para que el aire que venga del sur refresque la casa en el verano, que tiene un jardín de invierno para que el sol ingrese en forma perpendicular en el invierno y calefaccione un espacio delante de la casa, y en el verano, como el sol corre en forma más vertical, el sol no ingresa, con un pequeño alero no ingresa adentro, entonces la casa se mantiene fresca. Por eso la ubicación de una vivienda hacia el norte es fundamental para captar el mejor sol del invierno y repeler el sol del verano. Esa casa es muy moderna, tiene un diseño muy moderno, es muy plana, es muy moderna. Exactamente. Sí, justamente la hicimos así, está hecho con un ladrillo microporado, es un ladrillo que es hecho de cemento con burbujas de aluminio, se cocina en autoclave, ese ladrillo, no puedo decir las marcas, pero es un ladrillo blanco, lo habrán visto por ahí, muy liviano, es como una piedra pómez, y ese ladrillo lo que hace es que no traspasa la temperatura de adentro a afuera, entonces mantiene una temperatura interna a la casa, ya sea fresca o cálida, según la temperatura que haya adentro o afuera. Y es realmente muy significativo ese elemento para el mantenimiento de la temperatura en la vivienda, ¿no? Lo mismo que las puertas dobles, los vidrios dobles, por ejemplo, que hacen que el calor de adentro no se vaya afuera o el frío de afuera no entre adentro, ¿no? Es algo tan simple como eso, pero que recién, solo en los últimos 10, 15 años, empezaron muy de a poco a implementarse en las viviendas, ¿no? Se estaban haciendo viviendas sumamente ineficientes, incluso viviendas muy costosas, porque, bueno, total, le ponemos 5 aire acondicionados y no importa si hace frío, hace calor, llenamos de... Bueno, ahora con la suba de los costos de la energía es un poco más doloroso prender o no los aires acondicionados porque consumen mucha electricidad, ¿no? Por ejemplo. Y no haber pensado si la casa estaba, teniendo la oportunidad, la casa estaba hacia el norte, sur, oeste, oeste, la diferencia térmica de frío-calor en una vivienda es increíble, incluso los colores, si uno pinta una pared de negro, sabe que va a captar mucho sol, mucho calor, y si la pinta de negro puesta al oeste, por ejemplo, en el verano va a ser un horno eso, ¿no? Entonces, también es cuestión de también conocimientos que se perdieron porque hace un poco más de 100 años Argentina tenía arquitectos sumamente virtuosos en el tema de las casas pasivas, que es lo que se llama así. Cómo construir una casa que sea muy eficiente. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, como no tenían el petróleo a disposición, tenían que sentarse durante un año para ver cómo corría el viento, el sol, las distintas temperaturas, cómo funcionaban para hacer las casas lo más adecuadas posible para no morirse ni de calor ni de frío. Entonces, era más una arquitectura en relación con la naturaleza. Bueno, cuando llegó el petróleo, a principios de los años 1900, cambió toda esta cuestión porque, bueno, total no importa, parecía que el petróleo era infinito y que no causaba nada, y entonces se distorsionaron todas estas cuestiones arquitectónicas
que hacen que suframos mucho más los calores o los fríos por una cuestión de disposición de las ubicaciones de las viviendas, de los techos y demás, ¿no? Qué interesante. Esto es toda la arquitectura bioclimática, ¿no? Que está ahora Exacto, incluso el super adobe, el adobe, bueno, porque hay una diferencia entre el super claro, y el adobe, que también es como vuelve un poco exacto. reformulado por Mink y todos ellos. Mira, todos vienen de Alemania. Sí, bueno. Curioso. Ya que lo mencionás, Gernot Mink es el padre de la arquitectura con barro. Él estuvo hace unos años acá, estuvo trabajando con nosotros durante unas semanitas acá, dando charlas y demás. Y no hace tanto, ¿no? Pero parecía tan lejano la posibilidad de incorporar cuestiones que él venía desarrollando de toda su vida, ¿no? Gernot tiene más de 90 años. Y, y ahora recién de a poco se están empezando a implementar y me gustaría que fuera mucho más acelerado porque realmente una persona que invierte todo su dinero en hacer una vivienda que tiene que durarle toda su vida o la vida de ellos y de sus hijos, realmente mal hecha, o sea, o mal pensada, mal proyectada, es una ineficiencia durante toda la vida útil de esa vivienda. Sí, sí, aparte acá dice Pancho, dice, antes existían los aljibes y ahora parece que sobrar el agua. Y también nos dijo en otro momento que es fundamental recolectar agua de lluvia y usar Claro, aguas grises. No solo eso dijo. totalmente. Cuando No, hablaba, la casa solar tiene una colección de las aguas grises, aguas negras de los baños, de la cocina, que van a una planta de tratamiento de efluentes, que es también otro expertise que tenemos, porque el alemán Heiner Kleine-Hering es hidrogeólogo y experto también en el tema de disposición de aguas finales, y se desarrolló bueno, el año 98 hicimos la primera planta fitoterrestre, entonces todas las aguas de la casa van a esta planta que no es más que como una pileta de natación a que mí, tiene, bueno, tiene toda la cañería hacia esa pileta y después tiene piedra, arena, tierra y se planta caña de Castilla, que es una caña que tiene una florcita arriba, caña hueca, y eso hace con sus raíces el movimiento de la tierra y el filtrado de estas aguas que van a una cisterna y de ahí recuperamos el agua y va para el regado del parque. Entonces con eso hacemos la colección de agua de aguas grises muy, y la renovación para no muy generar. holísticamente, ¿no? Viste, como muy integralmente, ¿no? Me encanta. Exactamente, estuvo pensado en todos esos to- aspectos. todo lo que estás contando y te agradecemos muchísimo y Bien, también saber a quiénes nos tenemos que dirigir si queremos comprar uno contándoles dónde vivimos, ¿no? Porque sí, sí, sí. divino. ¿Podés darnos una dirección, por favor? Y Sí. la promesa Bueno, pasan los videos. no sé qué dirección querés que te dé, una página o un teléfono o Todo, como quieras. ya que está. Bueno, teléfono de Cuandina, un celular 388 4757 ese es el teléfono al cual se pueden comunicar con nosotros, o el 388-6867-107, creo que lo dije bien, 156-867-107, también es de Cuy Solar, para el desarrollo de equipos, se pueden dimensionar también según las Muy necesidades interesante. de lo que se Sí, sí. necesite. Y bueno, la página de Cuandina es www.ecuandina.org, esa es la página de Cuandina. También en Facebook, ecuandina.fundación, bueno, en Instagram, bueno, buscan Ecuandina y aparece en Todos todas lados. sus formas, ¿no?
no puedo recordar ahora todas las direcciones, pero porque tengo muy Ubicua, poca luz acá. Silvia Rojo, estás en todos lados. Ah, bueno, son Impresionante. muchos años, por eso digo, somos los dinosaurios de la energía solar en, Porque bueno. vamos a agradecer muchísimo, eso es un conocimiento pleno, así que enorme, gigante, gracias. María, no, María Teresa, la agradecida soy yo porque vos nos venís siguiendo con mucho entusiasmo desde hace décadas. Tuvimos muchas. Sí, porque, bueno, viniste con mucho entusiasmo hace muchos años a visitarnos y siempre nos seguiste y nos preguntás cada tanto cómo vamos y qué proyecto estamos haciendo. Y nosotros nunca hemos parado de hacer uno atrás de otro, algún desarrollo, alguna cosa nueva, pensando siempre de que en algún momento la gente se iba a dar cuenta que hay que dejar de consumir petróleo y empezar a usar lo que tenemos ahí a disposición todos los días, que son las energías renovables. Entonces, realmente que tu aporte es infinito para nuestro trabajo, porque bueno, es muy necesario que la gente se dé cuenta que es necesario empezar a utilizar lo que tenemos a disposición todos los días, renovables. Así que muchísimas gracias, infinitas No, gracias gracias. por tu apoyo y tu interés. Así que muchas gracias. El trabajo que hacen es increíble y, bueno, inspirador. Además, al contar que han sobrevivido todos estos años Sí, haciendo lo que el corazón increíble. pedía y querían, es Sí. increíble. Gracias, Silvia Rojos de Coandina, Jujuy, pero que está por todos lados porque van a empezar a vender artefactos y nosotros también vamos a ir a comprar. Te agradecemos Bueno, un montón y te gracias. abrazos Y y gracias a todos los que estuvieron presentes. gracias, gracias infinitas. Gracias.